tardes, buen inicio de semana. Qué bueno que nos acompañan. Yo soy José Ignacio Gallardo y le agradezco, como siempre, nos permita llegar un día más a este su programa En la Mira. En este día, en este lunes 29 de julio, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que nos acompañe. El día de hoy estaremos comentando, pues, lo que ha ocurrido en el ambiente internacional, sobre todo por el tema del Mayo Zambada, etcétera. Y por otro lado, lo que está sucediendo con las Olimpiadas, esa situación que se presentó y que derivó en mucha controversia en las redes sociales. Y bueno, a nivel local también estaré comentándole a usted lo que acudimos este día a conocer, a saber, como todos los lunes, acudimos a la conferencia del presidente municipal Cruz Pérez Cuellar. Y bueno, se tocaron temas que tienen que ver con eh, pues la situación de los migrantes, lo que vaya a ocurrir. Bueno, inclusive se tocó las elecciones en Venezuela y todo esto conlleva a Juárez, ¿no? Porque de alguna u otra manera repercute en el nivel de migrantes que se presentan en nuestra frontera. De eso estuvo hablando esta mañana el presidente municipal. Comentarle a usted, amigo, amiga, también nos informaron del apoyo de la Dirección de Desarrollo Social a familias de la colonia Morelos 2 con un buen número de despensas. Y también mencionarle a usted, eh, en el tema que le decía de los migrantes, dice el alcalde que no sabe de caravanas de migrantes que vengan a esta frontera. Hasta el momento no hay eh, esta alerta, ¿no? No se han prendido las alertas en ese sentido. Así que hay que seguir teniendo pues mucha atención al tema migrante porque inmediatamente le pega a Ciudad Juárez. Y también el día de hoy el alcalde nos estuvo invitando a los juarenses a la feria de regreso a clases que se va a llevar a cabo en el Parque Central. Y esto es con el propósito de ayudar a la economía de las familias juarenses. La Profeco va a llevar a cabo esta feria de regreso a clases 2024. Y bueno, pues funcionarios de Profeco se presentaron ahí a la conferencia del alcalde y pues se está haciendo esa invitación para que la gente básicamente aproveche las ofertas o los descuentos que se vayan a hacer necesarios, pues en cuanto a todo lo que es la lista tan grande de útiles escolares. Y bueno, ya que se puedan ahorrar un poquito en esto, un poquito o en otro, en algunas cosas, o que a lo mejor hayan visto en otro lugar más barato cierto artículo, bueno, pues ese no lo compren. Pero lo que sí consideran ustedes que es lleva un buen descuento o es una oferta interesante, atractiva, aprovéchela. Y por eso están invitando el alcalde esta mañana ahí con los medios de comunicación, tuvo como invitados a los funcionarios de Profeco y bueno, nos invitan a esta feria de regreso a clases del Parque Central, que le insisto, bueno, pues hay que aprovechar las ofertas o los descuentos o simplemente el hecho de tener en un solo lugar los proveedores de todo lo que se van a requerir en este regreso a clases. ¿Ya está usted preparado? ¿Ya se preparó? ¿Ya sabe que dentro de pronto, pues no tarda ya en pues en darse el regreso de los chavitos y chavitas? Pero por lo pronto será el 9, 10, 11 de agosto en el Parque Central de 9 de la mañana a las 8 de la noche. Repito, 9, 10 y 11 de agosto, el próximo de este fin de semana al otro, ahí en el Parque Central de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Ojalá pueda usted asistir. Es la invitación que nos hace el alcalde Cruz Pérez Cuellar.
También habló el presidente municipal de la necesidad de tener un, eh, pues, un lugar para convenciones y exposiciones. Se vuelve a mencionar el área de los hoyos, pero también sabemos que cada que se menciona el área de los hoyos, pues también inmediatamente surgen, ¿verdad? Comentarios, surgen esas asociaciones, esos grupos que durante el año pues no es mucho lo que aportan, pero cuando hay un proyecto que se quiere hacer ahí, inmediatamente salen pues, a tratar de impedir que se lleven a cabo proyectos de mucha importancia en Ciudad Juárez. Entiendo la necesidad de defender el patrimonio de Ciudad Juárez. El Chamizal es un área, pero también si no están proponiendo nada, si no estamos avanzando en eso y nada más nos estamos estancados. Quiero que sepa usted, amigo, amiga, que el tema del centro de convenciones tiene ya mucho tiempo, son muchos, muchos años, más de 20 años vengo hablando de ese tema. En el diario de Juárez todos los miércoles escribo. De veras, yo no sé cuántos artículos le he dedicado al tema del centro de convenciones y ya son repetitivos. ¿Por qué? Porque no avanzamos absolutamente nada. Entonces, si las personas que se oponen a que sean en los hoyos, pues ojalá nos dieran otra opción, de verdad, que nos presentaran alguna otra solución, porque, o si no, ¿qué van a hacer ellos en el Chamizal? ¿Qué piensan hacer en los hoyos del Chamizal? ¿Qué otra fachada, faceta alternativa tenemos en ese lugar? Porque así como está, pues tampoco es atractivo, ¿eh? O sea, no podemos dejar que los hoyos continúen como están, o se presenta una propuesta importante por parte de estos grupos, o den chance a que se haga algo ahí importante, sean tomados en cuenta, obviamente. De ninguna manera queremos que sean pues fantasmas en este importante capítulo de la ciudad, en este importante aspecto de dotar a la ciudad de un centro de convenciones. De ninguna manera queremos que se nulifiquen a esos grupos, pero pues ni cachan ni pichan ni dejan batear. Entonces, darles oportunidad a los grupos que sí quieren hacer algo en la ciudad, y un centro de convenciones, desde luego que traería muchísimos beneficios a esta bendita ciudad. Gracias a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Muchas gracias a nuestro director general Eliezer Pérez, a Evelyn y a todo el equipo de Alternativa. Gracias a usted por acompañarnos este lunes, inicio de semana. Y también muchas, pero muchas gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les recuerdo que ya está el proceso de sucesión de la rectoría. El día de hoy recibimos con mucho gusto información del aspirante, el secretario general de la UACJ, el doctor Daniel Constanz, quien está buscando ser rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así como también se estarán dando otros registros, otras personalidades que están buscando. En este momento de lo que se vivió el día de hoy, pues fue el registro del del doctor Constance. Bien, saludos a la comunidad de la UACJ y muchas gracias también a nuestros amigos de Del Río. Ya sabes, vive el verano con Del Río y no te quedes fuera de las promociones. Métete a Del Río MX en TikTok, en Instagram y en Facebook para que estés bien pendiente y no te quedes fuera de este verano y vívelo con Del Río. Señores, también muchas gracias a la Junta Central y a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Bueno, señores, pues vamos con el tema que hay más preguntas que respuestas. Ni siquiera la propia presidencia de la República sabe qué ocurrió. Pasan los días y siguen respondiendo exactamente lo mismo ante la ausencia de una explicación por parte de los Estados Unidos. Fíjese que la semana pasada ya se había dicho en la conferencia del presidente, ya se supo que no tienen información, ya se supo que no participaron en el asunto. Sin embargo, lo que hay que recalcar que es que siguen pasando los días y por parte de la Unión Americana no hay mucha información. Seguimos estando como al principio, mucha confusión
si fue una nave, fue otra, si fue llevado por su propia voluntad, si fue un acuerdo, en fin, son mucha información que todavía se sigue esperando. Lo que sí es que desde un principio yo inclusive en las redes busqué aclarar que en El Paso no hay ningún aeropuerto que se llame Santa Teresa. Desde un principio se manejó esa versión y en los medios internacionales, medios nacionales, etcétera, manejaban eso, ¿no? El aeropuerto de Santa Teresa en El Paso. Y no hay tal, no hay tal. El aeropuerto es el que está, el aeropuerto se encuentra en Nuevo México, se encuentra en Nuevo México, no se encuentra en Texas. Es el aeropuerto municipal, es un aeropuerto regional, es un aeropuerto para jets primordialmente y no está en Texas. Entonces, si la información se sigue confirmando, el vuelo llegó a, a Nuevo México y de ahí fue trasladado al Paso. Es una distancia corta relativamente, pero nada que ver. El aeropuerto no está en El Paso, Texas, está en el estado de Nuevo México, en Santa Teresa, muy cerca del cruce de Santa Teresa. Ahí es donde está. Y bueno, por otro lado, pues también el gobierno de la República volvió hoy a mencionar que no tuvo absolutamente nada que ver. Y sí, pues nos estamos dando mucha cuenta de que efectivamente no tuvo nada que ver el gobierno mexicano en este asunto. Eso nos queda bastante claro, a tal grado que todavía no tiene la suficiente información la Cancillería, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina, ni la propia Presidencia de la República. Así que, pues por un lado, Estados Unidos ha sido muy escueto y luego ha sido pues, un conjunto de teorías, de suposiciones que se contradicen cada que surge una nueva, que andaban buscando terrenos en Texas, en el norte de México, que andaban, que fue producto de una negociación que duró 3 años, que fue una serie de traiciones que hasta la fecha ninguna de las teorías se ha podido confirmar. Lo único que sabemos es que el Mayo Zambada y uno de los hijos, Joaquín Guzmán López, se encuentran en los Estados Unidos ya en calidad de detenidos. Uno ya se encuentra en Chicago, Illinois, y el otro se encuentra todavía aquí en El Paso. Tengo entendido que ya en unos cuantos días será presentada aquí en El Paso ante una jueza y ahí me imagino que se van a determinar muchas cosas. Sin embargo, su abogado pues ha insistido en la versión de que fue llevado a la fuerza y esto pues todavía complica más el escenario porque si eso ocurrió, eso sucedió entonces en nuestro país. Entonces eso pues quiere decir que fue sustraído del país de una manera a lo mejor incorrecta. Y como ya hemos platicado la semana pasada del tema Álvarez Machaín, que dio mucho que decir y que finalmente se comprobó que había sido pues una detención ilegal, finalmente fue favorable para la persona que estaba en este caso, ¿no? El señor Álvarez Machaín, relacionado precisamente con la familia de Luis Echeverría Álvarez. Aquí la cuestión es que si es verdad que fue sustraído de manera ilegal de nuestro país, pues ahí estamos entre un escenario todavía más complicado porque entonces, pues nuestro país tiene que presentar una nota diplomática por esta actitud, tiene inclusive que presentar un reclamo respecto de esta actuación ilegal. Por otro lado, si esto no es cierto, bueno, entonces quiere decir que el Mayo Zambada sí está buscando protección y que ahorita la cortina de humo que están diciendo, pues es esa, que no fue llevado por su voluntad, cuando que todo indica que sí tuvo que haber alguna negociación, es lo que se presume.
sobre todo porque avanzan las horas y todavía, por ejemplo, en este momento que estamos transmitiendo a través de Alternativa, pues nos damos cuenta que son las 3:15 y hasta este momento en el país no se nos ha reportado alguna situación de violencia como resultado de estas traiciones de las cuales algún sector de la prensa habla, porque el Washington Post dice una cosa, el Los Angeles Times dice otra, New York Times dice otra, Univision maneja tal versión. Entonces ahorita ni siquiera hay una versión unificada en los medios de comunicación. Son demasiadas las versiones que surgen en ese sentido. Lo que, insisto, es un hecho, es que eh, los, eh, eh, los dos sujetos en cuestión están ahorita en los Estados Unidos, repito, uno ya en Chicago y el otro aquí en El Paso, Texas. Y bueno, en ese mismo contexto, agentes de Estados Unidos presentes en la captura del Mayo en Sinaloa, lo dice un periodista también insisto, son otras de las versiones que están surgiendo. Lo que sí es que Estados Unidos sigue sin darle a México los detalles de los arrestos de El Chapito y del Mayo Zambada. ¿Qué participación tendría por parte de la DEA? ¿Qué pasó con el FBI? ¿De dónde a dónde empezó la participación? ¿Actuaron única y exclusivamente como receptores de este par de conocidos y de personajes del mundo del crimen organizado? Es decir, de algún modo, estos grupos del crimen organizado, desde dónde fueron sujetos de esta detención, si cuando aterrizaron o desde el principio ya habían sido, dijéramos, sujetos de una detención desde México. Son demasiadas preguntas que han pasado ya viernes, sábado, domingo, lunes. Ya son demasiadas horas, más de 72 horas, como para que los Estados Unidos no hayan dado más información que la que dieron en un principio. En un principio de Estados Unidos surgieron unas llamadas y esas llamadas únicamente tienen que ver con, pues con que fue detenido. México le pide, México le pide fotos y es todo lo que ha surgido desde entonces. Y insisto, es una situación que siguen pasando los días y no logramos que se dé ya mayor información y sobre todo pues que de algún modo el presidente tenga más argumentos que darnos. Se repitió la mañanera del viernes, es la misma de hoy. ¿Por qué? Porque no le han dado mayor información al presidente. Estamos en espera de contactarnos, nos estará marcando en unos momentos más Luis Fernando Rodríguez Giner para platicar con ustedes de estos temas que están, insisto, pues sucediendo aquí en nuestro Ciudad Juárez, en el entorno de Ciudad Juárez, El Paso, insisto, pues de una situación delicada lo que se está viviendo allá en esta parte de nuestro país, en donde, le repito, se da la detención de pues de el hijo del Chapo y de su compadre Ismael El Mayo Zambada. Pero tengo en la línea a Luis Fernando Rodríguez Giner, quien nos estará comentando de estos temas. Perdí la comunicación, espero volver a enlazarnos con Luis Fernando y comentarle a usted, estimado amigo, que no se han reportado incidentes, insisto, en ese tenor.
se han mandado un grupo importante de personas de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional, con el propósito de resguardar Culiacán. De algún modo, la alerta pudiera surgir en ese lugar. Sigo esperando la comunicación con el maestro Luis Fernando Rodríguez Jiménez, se nos perdió la llamada, tenemos dificultades, pero ojalá y se pueda volver a comunicar. Bien, le comentaba a usted que por parte de la Embajada de los Estados Unidos es poca la información el día de hoy. Rosicela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, futura secretaria de Gobernación, pues sigue con la misma información del viernes, quiere decir que del viernes eh, a la fecha, pues se están dando esas situaciones. Bien, le comentaba que hay, pues, información, insisto, en ese sentido. Lo que está sucediendo, pues, es muy interesante ver, por ejemplo, el gobierno de la República, cómo hace énfasis en esto, ¿no? Que no tuvieron absolutamente nada que ver en el tema de el Mayo Zambada. Sin embargo, pues tampoco eso no es muy atractivo, ¿no? No es agradable escuchar que el presidente no tuvo absolutamente nada que ver en este tema. En este tema. Bueno, señores, pues desafortunadamente no pudimos contactar al licenciado Rodríguez Giner. A ver si me permite esta llamada, a ver si puedo tener más comunicación con él. Luis Fernando, creo que no. Sí, adelante, Luis Fernando. Se oye un poco bajo, pero bueno, vamos a acercar el micro para que se escuche un poco mejor. Adelante, Luis Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Parece que tenemos falla por ahí en las redes celulares. Ok. A ver si Por WhatsApp podemos hacerlo. Por WhatsApp podemos hacerlo. Sí, aquí estoy a tus órdenes. Con el gusto de saludarte, Nacho. Luis Fernando, en el tema de seguridad, un tema que sin duda es muy importante, las recientes detenciones aquí en el área de Santa Teresa, en Nuevo México. Pasó ya varios días y la conferencia de prensa del día de hoy del presidente de la República es muy similar a la del viernes. No ha fluido la información, sigue dando más preguntas que respuestas la situación que se vive desde el fin de semana a la fecha, Luis Fernando. Bueno, sí, como lo decías bien todo el inicio del programa, sí, sigue habiendo un tremendo hueco en la información. No se logra saber bien exactamente qué fue lo que pasó. Creo que el gobierno de la República está de alguna manera en las mismas circunstancias o no se está coordinando bien con los Estados Unidos para poder establecer bien los acontecimientos. Pero sin embargo, bueno, hace unas horas el gobierno de Estados Unidos hace una declaración interesante donde dice que efectivamente el gobierno de México no tuvo que ver en esta entrega o en esta captura y incluso dice la nota que el gobierno de Estados Unidos dice pues que sí se entregaron nuevamente, ¿no? Primero que no se entregaron, luego que sí se entregaron y dice que se entregaron dándose por vencidos. Me llamó la atención cuando se rindieron ya por tanta persecución, tantas cosas, y obviamente pues que te dejan ahí ver o entrever si ese es el caso realmente en esta situación, pues pues habrá que saber bajo qué circunstancias pudieron decidir entregarse o bajo qué condiciones o bajo qué acuerdos, ¿no? Porque sí, todo el entramado pues está muy extraño y lo que la Sedena hacia adelanta aquí en México pues es empezar más o menos a pronosticar cuáles pueden ser las reacciones
de los diferentes grupos o facciones que están en ese grupo delictivo. Entonces, seguimos la información, seguimos tratando de entenderle a ese cuadro. También sigue teniendo ciertos tintes políticos, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Y bueno, esperemos y que vienen las audiencias pronto. Creo que ya son unos cuantos días para la primera audiencia de ambos personajes. Pues quizá ya podamos tener más claro de qué se trató, Nacho, porque obviamente la manera en la que hayan sido detenidos pues impacta mucho en lo que un juez pueda decidir acerca de su futuro, ¿no? Si fueron perseguidos, si no fueron perseguidos, si fueron, si se resistieron, si no se resistieron, si se entregaron y bajo qué circunstancias se entregaron, pues eso definitivamente modifica en mucho las posibles sentencias que puedan ser emitidas en contra de estos personajes, ¿no? Entonces, pues es muy interesante el caso, es un caso, me parece, inédito. Sí, definitivamente el que puedan ellos o que podamos conocer una versión verificada por ellos, dicha por ellos, pues nos va a poder dar una radiografía clara de qué es lo que está sucediendo en esta prolongada lucha contra el narcotráfico. México pues tiene, como tú bien debes recordar, 10, 12, como 15 años en esa tremenda lucha que pues cambió la vida de todos los mexicanos, ¿no? Allá en la época de Felipe Calderón abrió fuego el Estado contra los grupos delictivos y eso pues nos dio un México diferente. Sin embargo, Estados Unidos pues tiene más de 30 años en esta lucha. Estados Unidos nos duplica fácilmente en la lucha de choque, de armas, de balas, de muertos contra el narcotráfico, tanto en su territorio como en el extranjero, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en México, incluso en Afganistán y en otras zonas remotas. Y bueno, pues nunca ha habido una cierta claridad, ¿no? De cuál es el resultado o cuál es el balance de esos 30, 40 años de guerra contra las drogas, una guerra armada y donde pues no hemos nunca tenido una información de si han avanzado o si no han avanzado, ¿no? Pero más que nada parece que todo sigue igual, como si hubieran empezado apenas ayer. Entonces, a lo que me refiero pues con todo esto es que conociendo las razones por las que estos personajes de un grupo delictivo tan poderoso hayan podido negociar o renunciar, el tema de la equivocación me parece un poco fantasiosa, ¿no? No la descarto, pero se me hace que es poco probable, en el mejor de los casos, pues podemos darnos una idea de qué rumbo está tomando estas acciones de los gobiernos de varios países en contra de los grupos delictivos, específicamente del tráfico de drogas, Nacho. Oye, Luis Fernando, y antes de hacer una breve pausa para agradecer a Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, y a nuestros amigos de Del Río, como siempre, gracias a Del Río y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esto sería, Luis Fernando, un triunfo para la Casa Blanca. De algún modo subirían un poquito los bonos para Kamala, para Joe Biden, ahorita que los demócratas requieren de un impulso, porque el tema del narcotráfico está en la agenda de los candidatos, sobre todo en el lado republicano, es parte del discurso diario de Donald Trump, y ahora de su vicepresidente también, del candidato a la vicepresidenta, también se ha ido durísimo contra los cárteles y contra nuestro país. ¿Esta detención de algún modo beneficia políticamente a algún sector norteamericano, Luis Fernando? Sí, claro que sí. Yo así lo veo. Incluso, no sé si viste por ahí una declaración de algunos personajes relevantes o anteriormente relevantes dentro del crimen organizado aquí en México,
que declararon el día de ayer precisamente y con esas mismas palabras. Es un triunfo para los Estados Unidos, dijeron estas personas que habían sido, no sé si estén en Estados Unidos, creo que están en Estados Unidos en calidad de testigos protegidos, pero ayer declaraban que era un triunfo definitivamente para los Estados Unidos este acontecimiento tan sui generis, ¿no? Tan extraño, ¿no? Y políticamente, pues definitivamente tiene una importancia enorme en este tiempo electoral, porque la fuerza de Donald Trump en su discurso, porque tiene muchas debilidades. Donald Trump tiene los problemas legales, tiene estos juicios a los que ha estado siendo sometido, a los que ha estado siendo condenado, tiene imputaciones muy serias que son inéditas también para un presidente e incluso para un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, gran parte de la fuerza del discurso político de campaña de Donald Trump, pues es la promesa a los norteamericanos de atacar incluso de manera armada dentro del territorio mexicano con el ejército de los Estados Unidos a los grupos de productores y traficantes de droga. Ya lo dijo hace unos días en una conferencia conjunta con su candidato a vicepresidente que él planea bombardear las instalaciones de los cárteles dentro de México y que México se tendrá que ajustar, dijo, y someter a lo que ellos decidan, ¿no? Entonces, ese discurso tan duro que ha estado diciendo, que incluso pues te deja ver que abiertamente que no le interesa la soberanía de México ni lo que México tenga que decir, pues es la bandera con la que está tratando de llegarle a los electores que más están sufriendo y batallando y con temor sobre el tema, sobre todo el fentanilo, ¿no? Pero entonces con este triunfo o con esta acción o con esta detención, pues le arrebatan los adversarios políticos. Kamala Harris le arrebata el tema del combate al narcotráfico y deja en claro pues que claro que también ellos pues, van a tener que buscar la manera de ensalzar esa detención para dejar en claro a los electores que no es cuestión de Donald Trump el ataque y el combate al narcotráfico de manera efectiva, que también el gobierno actual de los Estados Unidos lo puede hacer, ¿no? Entonces, definitivamente la carga política es muchísima, es oro molido para la elección, esta detención, haya sido como haya sido, haya ocurrido como haya ocurrido, si fue un error, si no fue un error, si fue una negociación, sabrá Dios, pero le da un empujón electoral definitivo a Kamala Harris en estados que son muy buenos para la causa de Trump, como es Texas, o como puede ser Florida, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente, pues no dejan, no dan paso sin guaracha a la hora de las elecciones norteamericanas tampoco, Nacho, y ahí lo estamos viendo con este tema. Bien, Luis Fernando, pues como siempre, agradecido con tu participación en este lunes. Dos temas muy importantes, las elecciones en los Estados Unidos, de la cual estaremos apoyándonos en Luis Fernando Rodríguez Giner lo que resta de la campaña de aquí a noviembre. Esperamos seguir contando con su participación y bueno, seguirle dando seguimiento al asunto muy controversial, muy falto de información, muy sujeto a la especulación, precisamente por la falta de datos del asunto del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán. Luis Fernando, que sigas teniendo una excelente tarde y te deseo a ti, a tu equipo de trabajo y a tu familia, pues un gran inicio de semana. Muchas gracias, Nacho. Gracias, estamos a tus órdenes. Agradecido por la oportunidad de estar nuevamente a través de los micrófonos de tu programa. Saludos para todos los radioescuchas, para todo Juárez. Y aquí seguimos pendientes. Gracias y que todos tengan una excelente tarde, Nacho. Gracias al exdiputado Luis Fernando Rodríguez
Giner, también ex candidato a la presidencia municipal. Señores, la J. Juárez entrega gratuitamente 2 millones de litros de agua al día a través de pipas a los lugares más necesitados, asegurando que miles de hogares tengan acceso al agua potable, distribuyéndoles 40 millones de litros en un mes. Agradece mucho a la Junta de Agua que pues estamos acá abandonaditos, ¿verdad? Pero ustedes no nos abandonan, las pipas aquí están con nosotros siempre. El gobierno de Maru Campos trabaja para facilitar que cada familia reciba el agua esencial para su bienestar. Gobierno del Estado y la J+, de la mano contigo. ¡Eh! ¡Ponte chido! Ponte chido con Del Río. Bueno, pues por mi parte le agradezco muchísimo, como siempre, a nuestros amigos de Del Río. Ya sabes, vive el verano con Del Río y no te quedes fuera de las promociones. Recuerda, Del Río MX lo encuentras en TikTok, en Instagram y en Facebook. También le agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que está ya, primero se emitió la convocatoria y ya se empezaron a dar algunos registros, como el caso del doctor Daniel Constanz, doctor de la UACJI, secretario general actualmente secretario técnico, perdón, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bien, señores, muchas gracias a nuestros amigos de la Junta Central y de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, y por supuesto muchas gracias a Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, y desde luego muchas gracias a usted. Que inicie una gran semana y por aquí nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes, muy buen provecho.